Hola, soy Salomé. Hola, soy Sofía. Hola, soy Esteban. Y esto es Voces Son. Hola a todos. ¿Qué pasaría si un grupo de jóvenes se juntase para hablar sobre diferentes temas de la sociedad? Pues es justamente lo que hemos estado haciendo nosotros durante varias semanas. Hemos creado un nuevo proyecto que nos ha servido para compartir nuestras opiniones acerca de diferentes temas. Y bueno, pues es así como nació nuestro podcast llamado Voces Son. Y el tema de hoy es la salud mental. Nuestro equipo de investigación ha encontrado un par de datos bastante curiosos que voy a presentar ahora. 1 de cada 4 personas tendrá un trastorno mental a lo largo de su vida. Entre el 35% y el 50% no recibirá ningún tratamiento o no será el adecuado. Más de 300.000 millones de personas viven con depresión, un problema de salud mental que ha aumentado un 18,4% entre 2005 y 2015. Y justo hoy estoy con dos participantes, Esteban y Salomé. Y Salomé, tú has hecho una entrevista a una psicóloga, ¿verdad? Cuéntanos un poco. Pues así es. Salimos el otro día a entrevistar a una psicóloga del Centro de Salud Comunitario, el CMSC, porque queríamos saber un poco más acerca del tema salud mental, sobre todo en jóvenes, ya que veíamos que estaba afectando mucho en ese área. Y bueno, voy a presentaros la entrevista. Empezamos hablando un poco sobre qué es la salud mental y Susana nos dio esta respuesta. Sin meternos mucho en definiciones ni en rollos muy teóricos, una cosa muy sencilla pero que es importante es saber que cuando hablamos de salud mental estamos hablando de una parte más de la salud, ¿vale? Y estamos hablando de un estado de bienestar, ¿vale? Porque a veces se confunde, que es como salud mental, trastorno mental, y no, o sea, la salud mental no es la ausencia de trastorno o de enfermedad mental. Cuando hablamos de salud mental hablamos de bienestar emocional, que lo habréis oído también mucho, ¿no? Que se habla mucho ahora de bienestar emocional. Y el bienestar emocional al final es una forma que tenemos de relacionarnos con el ambiente, ¿vale? Cuando hablamos de salud mental estamos hablando de un estado de bienestar que lo que nos permite al final es manejar el día a día, el estrés del día a día, las dificultades con las que nos vamos a encontrar todas y todos, ¿no? Y un poco el saber cómo manejamos eso de una forma que nos permite pues simplemente adaptarnos, funcionar bien en nuestro trabajo o a nivel académico o a nivel social, ¿vale? O sea que la salud mental sería algo que a mí me permite funcionar y de eso es lo que estamos hablando. Por eso a veces oís salud mental, a veces a lo mejor podéis oír bienestar emocional, pero estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de la capacidad de adaptarnos al entorno al final. Bueno, acabamos de escuchar a Susana, psicóloga del CMS, hablando sobre el bienestar emocional, manejar el día a día, la salud mental en general. ¿Y qué opinas tú, Esteban, acerca de este tema? Bueno, lo que yo he sacado de ahí, corregidme si estoy equivocado, pero lo que yo he entendido es que la salud mental se refiere sobre todo pues a cómo tener un bienestar emocional. Por lo tanto, diría yo que una persona que padece de un trastorno como, pongamos, por ejemplo, la bipolaridad, pues igualmente podría mantener una salud mental. Claro, totalmente de acuerdo. O sea, hoy en día, por ejemplo, tenemos muchísimo estrés con todo el tema de estudios, vida social, obligaciones, todo. Y tener cierta cuidado de salud mental, a veces se nos olvida cuidar nuestros hábitos porque tenemos tantas cosas que hacer y súper importante enfocarnos también en eso. Y es cierto lo que has dicho tú, Esteban, que da igual si tienes un trastorno o no, lo importante es poder cuidar tu mente en todos los sentidos. Yo quisiera decir que creo que me ha gustado lo que ha dicho Susana porque hay una base principal que hay que vigilar y que no estamos vigilando muchas veces, que es esa base emocional. Entonces, para cuidar nuestra salud mental es necesario enfocarnos y conocer nuestras emociones
porque de ahí viene nuestro bienestar. Y me ha gustado mucho cómo lo ha definido por eso, porque nos enfocamos demasiado quizás en las enfermedades y no nos damos cuenta de que día a día tenemos que enfocarnos en ir cuidando poco a poco esas pequeñas semillitas. Totalmente de acuerdo. Bueno, escuchamos el siguiente trocito de la entrevista. Bueno, también teníamos interés por conocer los trastornos más frecuentes en la población joven. Así que decidimos preguntarle a Susana qué es lo que ella ve día a día. Hay una clasificación que utilizamos los profesionales, que hay unas guías de la OMS o la APA, que es como unas guías donde vienen los criterios diagnósticos para hablar de trastorno mental, ¿vale? Y eso es una cosa. Pero lo que está pasando mucho es que está habiendo mucho malestar emocional, ¿vale? O sea, sí que es verdad que a veces confundimos términos y hablamos de un ataque de ansiedad, y a lo mejor lo que tengo es sintomatología, ¿no?, de ansiedad, o hablo de, tengo una depresión y no tengo una depresión como tal, pero tengo un estado de ánimo pues más bajito, menos ganas de hacer cosas, estoy más apática, ¿vale? Entonces lo que está viendo mucho ahora, o sí que se está detectando, es que no como consecuencia exclusiva de la pandemia, pero sí que es verdad que eso ha generado que se disparen más cosas que ya venían, y sí que hay malestar emocional que puede tener como ese pico de iceberg que vemos en síntomas. Pues que tengo más ansiedad, que me noto con menos paciencia, que estoy como incluso con síntomas físicos de taquicardia o lo que sea, ¿no? O síntomas depresivos, pero al final es como la puntita, el iceberg, lo que se ve, y todo lo demás, todo lo que subyace son todos los malestares con los que nos estamos encontrando. Entonces, más enfermedad mental, yo no sé si diría eso, más síntomas o más malestar emocional que se traduce en determinados síntomas, eso sí que estamos viendo ahí el incremento. Muchas veces a mí me pasa, yo conozco a gente que dice, ay, es que estoy súper ansiosa, o ay, es que estoy con depresión. Y más que nada simplemente tenían un día malo y entonces es como, no puedes utilizar la palabra depresión así porque te apetezca y decir, ostras, estoy con depresión, porque te lo tiene que diagnosticar un psicólogo. Y si es verdad que en la pandemia ha aumentado la sintomatología, no sé si lo he dicho bien, creo que sí, no sé. ¿No? ¿Cómo se dice, Salomé? Se dice sintomatología. Bueno, eso ha aumentado en la pandemia, pero aún así no es lo mismo síntomas que trastorno. ¿Qué opináis vosotros? Pues sí, yo opino que sí se ve bastante, pues eso, lo que has dicho. O sea, mucha gente pues diciendo, oye, tengo depresión, oye, tengo ansiedad, y pues lo que tienen es igual síntomas de eso mismo, pero no, bueno, no está diagnosticado. No, exactamente. Entonces, bueno, aparte de eso, pues es como que también la gente tiene que entender que, lastimosamente, para bien o para mal, lo que son las emociones, incluso las que interpretamos como negativas, pues son normales y en algún momento tenemos que vivirlas, sí o sí. Entonces, pues eso, no es como, bueno, fuera de lugar o algo de otro mundo, sí. Y aportando un poco lo que ha dicho Esteban, que me ha parecido interesante, es verdad que muchas veces como que queremos evitar ciertas emociones y experimentar solo algunas, pero no nos damos cuenta de que las emociones al final tienen una función y que tienen que cumplir un papel en nuestra vida, y todas tenemos que saber llevar todas y vivir todas y aprender a llevarlas de la mejor manera. Y con respecto a lo que ha dicho Susana en la entrevista, tiene mucha razón, porque yo incluso más de una vez me he visto también involucrada diciendo, ay, qué ansiedad, pero realmente es como quizás tengo un agobio por algo que me está pasando en este momento y ya me pongo como a tocar términos más serios y no nos damos cuenta de que quizás son son cosas ya que deberíamos tocar con más delicadeza, con las pinzas, cogerlo con pinzas, porque hay gente que sí que lo pasa mal con esas cosas y no son solo síntomas, sino que es un trastorno de verdad. Pero desgraciadamente también me he dado cuenta de que el malestar que hay a día de hoy, sobre todo en jóvenes, es cada vez como más común, y ya como que se ha normalizado mucho eso de decir la depresión, la ansiedad, y sí, es un tema que sale bastante.
Claro, por una parte es como que se ha normalizado mucho eso de decir que tengo esto o tengo lo otro, pero por otra parte, pues realmente sí que hay un aumento brutal en los casos de tales trastornos. Sí, totalmente de acuerdo. Qué bien que comentes ese tema porque otra pregunta que le hicimos a Susana era acerca de los psicólogos y la terapia en general, cómo lo vive las personas, la juventud, ¿no? Y queríamos saber si hay un aumento de personas que acuden a terapia para pedir ayuda. Así que vamos a ver qué es lo que nos dice Susana. Claro, en relación con lo que decíamos, sí que es verdad que no es que haya sido, porque en los medios se habla mucho de la pandemia, ha provocado tal, la pandemia no es que lo haya provocado, ha desencadenado cosas que ya fallaban de antes, Claro. ¿vale? O sea, que sí que ha sido, tú ten en cuenta que si alguien ya tiene problemas, ¿no?, en su día a día del tipo que sea, problemas de relaciones, o problemas de soledad, o problemas de autoestima, o problemas de que tienen más dificultad para manejar ansiedad, y viene lo que hemos vivido y cómo se ha tocado a la parte también de los jóvenes y las jóvenes, ¿no? Pues claro que eso como que hace como el revulsivo, ¿no? Como, pero en realidad lo que hace es que desestabiliza algo que ya venía de antes. Entonces, sí que ha habido más malestar a raíz de la última situación que hemos vivido, que realmente es dura, o sea, que es que no podemos tampoco mirar hacia otro lado como que no ha pasado nada, porque realmente ha sido muy duro, ¿no?, lo que se ha vivido. Bueno, es interesante lo que nos ha compartido Susana. Yo estoy de acuerdo con ella en que a día de hoy como que se ha agravado todo mucho a raíz de todo lo que hemos estado viviendo y que quizás no sabemos cómo sobrellevar esas emociones, ¿no? Que son cosas nuevas para nosotros en una nueva era también. Y también me da la sensación de que los jóvenes a día de hoy, algo que les asusta mucho es su futuro, cómo ven ellos lo que van a vivir a partir de ahora en adelante, ¿no? Y creo que nos asusta a todos en general. Entonces, yo, por ejemplo, personalmente sí he visto que ha habido un aumento de personas que acuden a terapia y que cada vez más se está rompiendo como ese estigma, sobre todo en la juventud, de los psicólogos y todo eso. Y la gente lo ve como más normal, como incluso más útil y muy necesario en la vida diaria. No sé qué opináis vosotros. Sí, creo en lo mismo. Sin embargo, pues creo que aquí sale la otra cara de la moneda, que es que, claro, hay más, digamos, demanda de pacientes, pero no hay como suficiente Sí, es verdad. o sea, no hay suficiente gente o no hay suficientes profesionales para poder atender a esa demanda nueva de gente que necesita terapia de alguna otra manera. Porque, bueno, también se hablaba antes de que, bueno, que mucha gente dice tener depresión o esto, lo otro, y no lo tiene en realidad, pero sí es cierto que hay ciertas se me olvida la palabra, perdón, Sintomatologías. eso, sintomatología, y, y pues lo que pasa es que, claro, igual no tienes depresión de un momento a otro, pero claro, si te sientes mal y sigues y sigues y sigues, eso igual pues termina en algo grave. Entonces, claro, faltan muchos recursos. Sí, desde luego creo que algo muy claro a día de hoy que podemos ver es que ha habido un aumento de personas que van a terapia y está como que algo que se estaba como intentando tapar, intentando ocultar, ahora ya faltan recursos, faltan medios como para poder ayudar a los jóvenes a día de hoy. No sé qué opinas tú, Sofía. Pues yo la primera vez que fui a terapia, la verdad es que sentía o sea, lo primero que pensé es, ostras, todos van a pensar que estoy loca. Entonces yo también tenía ese estigma y me costó mucho al principio hablar estoy yendo a terapia. De hecho, no se lo contaba a nadie. Y ahora ya se ha convertido en algo súper normal y lo hablamos en plan todos y todas y decimos, por ejemplo, no he podido venir porque tenía terapia y ya es algo normal. Entonces, está guay que la gente le quite ese estigma. También eso conlleva que mucha más gente note que realmente necesita terapia
y eso hace que necesitemos un aumento de psicólogos bastante grande, y es normal que nos hayamos dado cuenta ahora, porque antes la gente también estaba mal, pero no lo decía porque ya les iban a quemar porque eran brujas o yo que sé, cualquier cosa, pero ahora ya se está normalizando y es normal que se necesiten mucho más servicios. Bueno, sí es verdad que yo quiero añadir a lo que dices que al final lo importante es que aprendamos a ver a los psicólogos como otro médico más de la salud. Sí. O sea, si queremos salud mental necesitamos médicos que se encarguen de ese área. Claro. Y, a ver, yo, por ejemplo, personalmente nunca he ido a un psicólogo, nunca he ido a terapia, pero porque yo cuido mi salud mental también de otro modo. Yo cuido mi salud mental también de una manera como cuidando mi vida espiritual, porque para mí, personalmente, es muy importante ese área también. Y si yo tengo bien ese área, siento que estoy bien y que quizás puedo pasar algún día con un poco más de ansiedad o un día así con dificultades, pero al cuidar esa parte de mí es como que me estoy cuidando ya mi salud mental y creo que es una buena forma de cuidar nuestra salud mental. Muchas veces eso nos trae paz, nos trae tranquilidad incluso en medio de cualquier problema y nos hace mucha falta porque ocurren 1001 cosas al día y muchas veces necesitamos esa parte del día en la que puedas encontrar paz, tranquilidad o incluso apoyo o incluso sentirte amado de alguna manera, ¿no? Y yo lo encuentro cuidando mi vida espiritual. Qué guay. Bueno, y a raíz de esto, también compartir que tenemos entrevistas de varios jóvenes. Hemos salido a la calle y hemos salido a entrevistar a varias personas de entre 15 y 20 años que han tenido también pues sus cositas que contarnos. Entonces, vamos a ver qué nos dicen. Creo que todo el mundo necesita ir alguna vez al psicólogo porque nadie está 100% bien en cuanto a salud mental. Pues yo para cuidar mi salud mental lo principal es hacer deporte, ahí el tipo de deporte que te guste, y lo segundo pues ponerte un poco a escuchar música hardcore y bailar lo loco y liberar tensión. Últimamente no estoy muy centrada en eso porque tengo otras cosas que hacer que me ocupan mucho más tiempo. De todas formas, antes he pasado por 2 psicólogos, pero ya no me lo puedo permitir y tampoco sé una forma de cómo puedo cuidar mi salud mental. Yo para cuidar mi salud mental creo que lo que mejor me viene es hacer deporte casi siempre, porque haciendo deporte generas endorfinas y demás y siempre libero muchísima tensión cuando hago deporte. Dormir bien, intentar evitar conflictos. Yo cuido mi salud mental primordialmente yendo a terapia psicológica. Estoy acudiendo desde hace un año y me parece lo mejor para ese tipo de cuidado. Aparte, lo que hago es escuchar podcasts. Hay una serie de podcasts que me gustan muchísimo. Yo opino que los psicólogos son tan importantes como cualquier otra persona que se dedica a la sanidad, porque me parece que los seres humanos no solo somos un cuerpo, ¿no? Que, por ejemplo, me rompo un brazo y me duele aquí, allí y voy al médico, está súper normalizado, ¿no? Para eso es. Pero nosotros no solo somos eso, somos también un montón de emociones, de sentimientos.
Bueno, según lo que hemos escuchado, pues yo podría decir que hay bastantes maneras de lidiar con el tema del malestar emocional. Claro, también se puede ir de una manera ciertamente tóxica. Hay gente que, bueno, acude a las drogas, al alcohol, pero bueno, el propósito de esto es hacerlo de una manera saludable. Eh, bueno, yo también pues tengo mis maneras de lidiar con el tema del malestar emocional. Y de hecho, en cuanto al tema de acudir mucho a terapia y tal, es cierto que es muy importante, pero en mi opinión, y también depende de cada caso, no es algo definitivo, que sobre todo hay que poner de tu parte. Y como decía Salomé anteriormente, ella tiene como mucho el tema espiritual y eso le ayuda bastante con sus problemas. Por mi parte, pues creo que es importante, como lo he dicho otra vez, hablar con un psicólogo, con un profesional, pero ya llegó a un momento en el cual me veo en la necesidad de, bueno, como de acudir a otras cosas, a lo típico, a las distracciones, al deporte, en fin, hay muchas maneras. Vale, pues por cierto a todo esto, si queréis también participar y dar vuestra opinión acerca del tema, podéis hacerlo dándonos vuestro feedback en nuestro Instagram, que es voces_on. Bueno, y para finalizar, pues tendríamos otra pregunta por contestar, que sería, ¿cuáles son las posibles causas del aumento de los problemas mentales? Entonces, bueno, pues le hemos preguntado a Susana y esto es lo que nos ha dicho. Bueno, y para finalizar, pues tendríamos otra pregunta por contestar, que sería, ¿cuáles son las posibles causas del aumento de los problemas mentales? Entonces, bueno, pues le hemos preguntado a Susana y esto es lo que nos ha dicho. Pues una parte de lo que estábamos diciendo un poco, ¿no? Lo de la situación vivida, porque al final lo que ha generado ha sido, bueno, aparte de la incertidumbre o el miedo. A mí sí que en el tiempo que estuvimos en confinamiento sí que hice atención telefónica y en gente jovencita, más jovencita, lo que había sí que era mucho miedo, ¿no? Entonces sí que aparecían en algunos casos ataques de ansiedad, ¿no? Ante el malestar o la incertidumbre o el miedo al contagio, por un lado. Pero luego también ha habido muchas situaciones diversas, ¿no? Pues que el haber estado privados del contacto social, haber tenido que hacer cambios, ¿no? Pues no poder ir a clase o tener que hacer cosas online, que también de repente se han roto todas las rutinas, se han alterado todos los ritmos, y aparte de la situación de ver a la gente preocupada, de las cifras de fallecimientos, pérdidas que ya hemos podido tener de alguien de la familia o de alguien cercano, todo eso ha sumado un malestar que yo creo que no es de ahora, que ya venía de antes, ¿no? Porque al final, si os dais cuenta, si pensamos en, vale, tengo síntomas de ansiedad o tengo síntomas de depresión o noto cosas, pero ¿qué hay debajo? Claro. Al final debajo lo que puede haber es un problema de falta de seguridad, de falta de vinculación, problema de soledad, un déficit de autoestima, problemas en casa, problemas para relacionarme, problemas de, ¿no? También mucho hay ahí de redes sociales, también toda la presión que está generando, ¿no? Y un poco cómo está montado todo al final, ¿no? Porque dices, ¿de dónde viene el malestar? Bueno, pues como Susana ya había mencionado, este malestar viene de antes, no ha sido creado por la pandemia y pueden ser varias cosas, como una falta de seguridad que ya existía antes de este tema, o la soledad, o sea, una sensación de soledad, problemas en casa, todo lo que ha dicho Susana. Esto es como un iceberg, no sé si sabéis cómo funciona el sistema del iceberg.
O sea, se ven como un ataque de pánico, se ve a una persona que ha sufrido un cambio, pero no se ve todo lo que hay detrás. Y normalmente los ataques de pánico son la gota que colmó el vaso. Y no es como que, no, es que hoy tenía ansiedad y me da un ataque de pánico, pues porque sí, sino porque ha sido una acumulación de reprimir emociones, sobre todo, o no hablarlas y no vivirlas. Y eso ha hecho que de repente tu cuerpo diga, pues ¿sabes qué? Ahora estallo porque no puedo más. Y nuestro cuerpo es muy, muy sabio, más que nosotros pensamos. ¿Qué opináis vosotros? Yo, a raíz de lo que ha dicho Susana, de dónde viene ese malestar, yo puedo decir que en mi experiencia he conocido a varios jóvenes que tienen mucho malestar, sobre todo acerca de las condiciones quizás en las que viven, de problemas que no tienen como un lugar fijo en el que poder estar, vivir, o sobre todo el futuro. Lo que peor he visto es el futuro, cómo lo ven ellos, porque veo mucha desesperanza, veo apatía, veo también como rechazo a querer aceptar quizás, pues no sé, la realidad en sí, ¿no? Y querer vivir como en otro mundo, porque también tenemos ahora mismo mucha desconexión, mucha distracción, mucho entretenimiento. Y eso acaba afectando a tu salud mental. Eso acaba afectándote porque es una vía de escape. Entonces, creo que es importante también tener en cuenta eso, de en qué nos estamos enfocando. Porque perder el enfoque, eso también afecta a nuestra salud mental. El no conocer un propósito, el no conocer una identidad, el dejarnos llevar por un camino que no sabemos bien a dónde nos va a llevar. Todo eso es importante tenerlo en cuenta. Y todo eso es lo que a día de hoy creo que nomás nos afecta a los jóvenes. No sé, ¿tú qué opinas, Esteban? Sobre la pregunta que hizo Susana al final, yo veo que uno de los puntos claves que ella ha dicho ha sido el tema de las redes sociales. ¿Pero por qué las redes sociales? Porque las redes sociales son un boom de información que antes no existía. Y en sociedad, los seres humanos, una de las cosas que más hacen es comparaciones. Entonces todo el rato pues nos estamos también comparando. Oye, mira las zapatillas que me he comprado. Mira el viaje que he hecho. La comida que me puedo permitir hoy. Ir al restaurante, ir al cine, no sé qué. Y tú pues sobre todo pues no miramos sobre todo lo que tenemos. Miramos lo que la otra persona puede hacer y que yo no puedo hacer en ese momento. Pero es interesante pensar también en que nos fijamos mucho más en lo que tenemos que en lo que somos. A día de hoy creo que como jóvenes nos estamos enfocando mucho en tener y tener más que en reflejar quiénes somos. Queremos ocultar muchas veces quiénes somos y eso también nos afecta a nuestra salud mental. Sí, y creamos como una máscara social. Sí. También que normalmente o muchas veces no es como somos realmente, sino es un personaje completamente fabricado como Marilyn Monroe. Y de ahí puede venir nuestro malestar emocional, porque si no queremos expresar lo que sentimos, no queremos expresar nuestras ideas o no sabemos bien hacia dónde vamos, todo eso al final lo exteriorizamos sin saber muy bien cómo canalizarlo. Sí, totalmente. Sí, que yo creo que la gente pues no sabe lo que quiere, sobre todo. Por ejemplo, en el tema relaciones veo muchas personas que empiezan a conocerse y tal, y luego lo típico esto del ghosting, no sé qué. ¿Y por qué? Porque, la gente pues no sabe cómo reconocer, mira, esto es algo temporal y al final no siento esto y tal. Es como, una falta también como de saber, de conocerte a ti mismo. Y pues eso, que la gente se deja llevar mucho por las apariencias y todo esto, incluyéndome también, pero en lo personal pues yo sí trato de ser más, digámoslo entre comillas, auténtico, sin intenciones de ser el único y diferente. Pero... Sí, es verdad que el tema de las emociones es complicado porque las emociones son fluctuantes.
Tú puedes hoy sentirte enamorado y de repente mañana puedes sentirte desilusionado por cualquier cosa. Y lo que ha dicho Esteban sobre que primero tenemos que trabajar en nosotros es importante, porque dejarnos llevar siempre por nuestras emociones puede llevarnos a consecuencias peores que afectan a nuestra salud mental. Entonces, si primero conocemos cómo somos, conocemos nuestras emociones o nuestras formas de actuar y todo eso, luego es una comunicación más fácil para las otras personas, una forma más fácil de conocer y de darte a conocer. Entonces, para mí lo fundamental para la salud mental es tener un enfoque, tener un propósito y tener una vía por donde tú quieres continuar. Y bueno, para abrir ya la parte final del programa, queríamos compartir con vosotros una canción muy chula que va del tema que hemos discutido hoy. La canción, pues bueno, es de hace 2 años, justo cuando estaba todo el tema de la pandemia, un mes después. Entonces, bueno, la canción se llama Mi Crisis por la artista China Nevada. China Nevada, Mi Crisis. The world was not ready. Our government has not helped facilitate that we can handle the COVID. Ya no sé qué hacer, si escribir llorando en versos. Siento que no siento, siento sentires adversos. Me dijo el sustantivo que le jodan a ese verbo. Ahora mis frases sin él se han muerto y me enervo. Aguas que apaciguan mis infiernos internos. Ruinas que creí que eran el puto paraíso. Comiendo márgenes de todos esos cuadernos entre Dios y Satanás. Yo como su hijo mestizo, esquizo o psicótica perdida. No hay un punto medio en esta mi partida. Quien crea en Dios que por mí le pida. Quítame de esta locura, ya no quiero estar jodida. No quieras saber de mí todo lo que cuentan. Si ni yo me conozco, ellos que sabrán. Luego frente a frente son los que más tiemblan. Pues si recoges odio, dime qué coño siembras. Musas, que creí que eran mis diosas. Creo ya hace tiempo que no creo en esas cosas. Me asustas cuando me dices que me quieres. Luego te digo te amo y eres tú la que me hieres. Paredes de impotencia creando claustrofobia. Esta situación es mi nueva agorafobia. Quiero besarte de nuevo siendo tú mi gloria. En mis sueños ya no cuentas siempre en bucle como Noria. Y antes que la muerte era mi novia. Y ahora esta vida que me agobia. Dime cómo hago para salir de esta escoria. Dime cómo hago para crear mi nueva historia. Salir de estas paredes y ver la realidad. Para no contagiar, gafas de seguridad. COVID-19 yo te pido mi piedad. No quiero morir sin conocer la felicidad. Quiero besar por primera vez a la verdad. Discernir qué coño está bien o mal. Sentir el sabor de la mía libertad. Esto no pasa y yo no me puedo ya calmar. Haciendo el amor con mis temas. Escribir de nuevo nunca está de más. Buscando entre carbones esa gema. Y al final sin saberlo te quemas. Te quemas. Y al compás de tus caderas escribiendo. Esto es un sueño que no puedo estar viviendo. Prefiero ser feliz en mi puta ignorancia que ver morir a gente en España, China o Francia. Cariño, ya se nos acaba el tiempo. Quiero volver a sentirte cuando pase todo esto. Escuchar tu voz en el puto viento. Vuelvo a la realidad y otra vez sola me acuesto. Manifiéstate en mí, han de sentir de nuevo. En esta cuarentena contra la que me rebelo. Cielo que estoy cobarde, que no me atrevo. Vuelvo a pensar en un nosotras y aquí me quedo. Sin saber cómo estar sola. Antes siempre a mi puta bola. Ahora quién coño me controla. Si pa' Dios somos su vieja consola. Si pa' Dios somos su vieja consola. Y ahora, viendo calles desoladas, sintiendo cómo juzgan las miradas. Que estoy asustada, joder, que estoy asustada. Grité mientras solo escuchaba a la almohada. Que estoy asustada. Grité mientras solo escuchaba a la almohada. Que estoy asustada. Solo escuchaba a la almohada. Que estoy asustada. Bueno, espero que os haya gustado la canción
a mí me ha gustado y bueno, pues por como lo veo me siento hasta cierto punto identificado. Como que la canción como que me da la sensación de que se quiere transmitir, como desahogar la persona de ciertos sentimientos de impotencia y de rabia, que es algo que en mi vida pues es algo frecuente. Así que bueno, pues me ha gustado mucho. ¿Y tú qué opinas, Sofía? A mí personalmente también me ha gustado mucho, sobre todo porque habla sobre la pandemia y sobre la situación que ella vive, con la que te puedes identificar bastante porque obviamente tiene que ver con mucha frustración. Aparte de eso, también ella está hablando sobre la lucha constante contra la soledad que ella también siente por la pandemia. No sé si es por la pandemia o ya venía de antes, pero es una lucha que ella tiene y tampoco sabe cómo estar sola. Entonces, y también siente miedo, o sea, son todo como un montón de emociones que ella describe metafóricamente de una manera muy bonita, y yo de hecho esta canción la escuché en la segunda edición del Urban Fest y me gustó muchísimo, o sea, me emocioné un montón porque como la presentó ella fue brutal, fue increíble y por eso me gustó mucho, sí. Muchas gracias por escuchar este podcast hasta el final. Podéis seguirnos en nuestras redes sociales, como por ejemplo Instagram, @voces_on. Bueno, yo quería despedirme dando gracias a mis compañeros Salomé y Esteban y también a los participantes entrevistados por los reporteros. También quiero dar gracias a Cristian David por ocuparse de las redes y también al equipo de sonido técnico y a la organización externa y a todo el mundo que nos ha estado apoyando durante las últimas semanas. Podéis uniros a este podcast en nuestra cuenta de Instagram y también os animamos a escuchar nuestro siguiente podcast. Muchísimas gracias y que tengáis un buen día. No nos olvidemos de alimentar nuestra esencia, aquella esencia, don o talento que nos impulsa a crecer. Que no nos conformemos con lo que vemos o tenemos, sino que nos atrevamos a crear cosas nuevas, a vivir diferente, a hacer aquello que nos llena, a descubrir e invertir en nosotros mismos, pues es la mejor inversión que podemos hacer. Que para cuidar nuestra salud mental como jóvenes, no nos podemos olvidar de cuidarnos a nosotros mismos, de dormir bien, de comer más sano, de tener un círculo social sano y trabajar también en ser un buen amigo, en esforzarnos por cumplir nuestros sueños. Levántate pronto, aprovecha el tiempo, sé buena persona, ayuda a alguien que lo necesite, no tengas miedo a dar lo mejor de ti. Sé sincero, sé amable, y sé él o la valiente que decide marcar la diferencia para un mundo mejor. Cuando tengas ganas de rendirte, continúa, porque el triunfo ama a los implacables y nuestro éxito depende en gran medida de seguir insistiendo. Quiero decirte que si estás pasando por un mal momento, no te rindas. Todos tenemos que enfrentarnos a días difíciles para crecer, porque esos momentos son los que moldean nuestro carácter y los que nos llevan a sacar lo mejor de nosotros. No eres lo que tienes, eres lo que haces. No te identifiques con lo que tienes, más bien identifícate con lo que has hecho para llegar donde estás. Si no te gusta algo de ti, cámbialo, y si no puedes cambiarlo, acéptalo. Y no te olvides de pedir ayuda, eso es muy importante. Aprovecha el tiempo y permítete descansar,
pero no permitas que la distracción y el entretenimiento te roben tiempo que podrías invertir en convertirte en la mejor versión de ti. Por último, me gustaría compartir con vosotros una cita del libro El Club de las 5 de la mañana, que dice así: lo que la voz de tu miedo asegura que es una mala época, la luz de tu sabiduría sabe que es un regalo espléndido.